Hoy es 8 de junio, hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro, vibrante y sorprendente mientras estáis en plena operación bikini. Yo sé que es muy duro, que hay que hacer mucho ejercicio y qué mejor que pasar ese mal trago pues escuchando historias como las que te proponemos cada mes. Hoy os traigo un cuento mío, que ya era hora, que estoy un poco vago últimamente, y es un cuento con un nombre impronunciable, es Marie Gigi, creo, y trata de un grupo de personas que se encuentran en un restaurante y tratan de hacer una vida normal pese a que la guerra les está tocando de pleno. Es un cuento muy curioso porque es cierto que la chispa final fue a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso me dio, digamos, el impulso final para escribir este cuento, pero en realidad la primera imagen que me inspiró para escribir este relato es de la película La princesita de Alfonso Cuarón. Es una película antigua, creo que de los años 90, y la verdad es que me gustaría encontrarla, pero no hay manera, no, creo que está descatalogada. Y hay una escena en la que la protagonista disfruta de un manjar exquisito, pero imaginario, porque no existen los alimentos. Y este fue el punto de partida para escribir este relato. No os quiero contar demasiados detalles, pero si queréis verme sufrir tratando de pronunciar palabras en ucraniano, no os lo perdáis. Aparte de eso, yo estoy muy contento de este relato, le tengo mucho cariño, a ver qué os parece. Marie Gigi. Por fin llegué a Marie Gigi. Frente al bloque de pisos de aire soviético, tuve la sensación de encontrarme en las puertas de un transatlántico hundido y devorado por las bacterias, donde solo una cabina había escapado de la corrosión del agua y todavía conservaba la calidez de las lámparas, la música lejana de un piano y el color acuarela de las paredes. Esa cabina se llamaba Marie Gigi. Resguardado en la planta baja, Marie Gigi parecía sostener el peso de todo ese edificio desconchado por la pereza y el olvido. Era un restaurante muy preciado a los dos lados de la frontera. Eso me había asegurado papá. David Popova, el chef que lo regentaba desde hacía 23 años, había hecho el servicio militar ucraniano con él. Habían sido buenos camaradas. Yo acababa de salir de la Academia Culinaria Internacional de Kiev y tenía prisa por demostrar mi sofisticación con las esferificaciones y los gases criogénicos. Un restaurante con una estrella Michelin me parecía el mejor escenario para brillar. «¿Estrella? Ya no la tenemos», me dijo el chef Guasón, después de abrazarme y de decirme que mi barbilla era clavada a la de papá. Poco después supe que Popova estaba más orgulloso de la caída de su estrella que de haberla obtenido en algún momento. Era una de esas personas que se crecía en la decadencia. La posición de resistencia sacaba su mejor rendimiento. Su físico acompañaba, era enjuto, todo huesos y piel arrugada. Se había reducido a una versión mínima de él mismo con tal de sobrevivir en terrenos inhóspitos. El chef me condujo por el comedor, donde se mezclaban las conversaciones en ruso y en ucraniano, y ya no sabías dónde acababan unas y dónde empezaban las otras. Me acompañó hasta la cocina. Encontramos a los cocineros cabizbajos, formando un semicírculo alrededor de un televisor minúsculo. Popova los dispersó dando palmadas, apagando el canal de noticias y pidiendo que volvieran al trabajo. Al instante, una suerte de Big Bang hizo girar los engranajes de la cocina, donde no había ni rastro de hornos inteligentes ni pipetas. Parecía más bien la sala de calderas de un barco de vapor. Todo sudor y sacrificio, todo gritos. «Ayudarás a Dimitri», me informó el chef.
Yo no necesito ayuda, respondió en ruso el hombre a quien tenía que ayudar. Dimitri era músculo y roca, justo al contrario que su jefe. Pensé que debían de formar un equipo excelente, Ballena y Percebe en perfecta simbiosis. Que te haga la mise en place, insistió el chef. Sin mirarme a los ojos, Dimitri me ordenó que cortara la remolacha, la zanahoria, las patatas y la lombarda. ¿A la brunoise o a la chiffonade? ¡Corta!, gruñó. Me esmeré para demostrar mi técnica de corte, consciente de que de ello dependía que me encargaran trabajos más alentadores. Al terminar, ofrendé al ruso el resultado, preciso y simétrico. Dimitri observó la madera con las verduras durante 2 o 3 segundos, la cogió y la vertió en la basura. Quise protestar, pero no me dio la oportunidad porque se volvió a parapetar en uno de los fogones, donde parecía elaborar el plato más delicado del país. Con un murmullo grave y brusco, que sonaba como una tos hecha de palabras, dijo: «He dicho cortar, no trinchar». Cuando más lo necesitaba, Popova me dio un golpecito de ánimos en el hombro. Es un poco huraño, pero si acabaras en una trinchera, la querrías compartir con él, te lo aseguro. El chef saldó mi inicio decepcionante en el restaurante con un obvio «mañana será otro día» y me acompañó a mi apartamento, perdido entre los pasillos del edificio soviético. Aquella noche entendí que el bloque no estaba abandonado, porque percibí carreras, gemidos, microondas haciendo clic, aplausos enlatados. El edificio, simplemente, vivía un naufragio largo y tedioso. Como había proclamado el sabio de Popova, llegó otro día, pero eso no significaba que fuera mejor. En la segunda jornada en Mari Gigi, Dimitri me encargó que hirviera agua en una cazuela. Era la tarea más rudimentaria posible, pero la quise acometer con el rigor de un bioquímico. Cuando las burbujitas empezaron a bailar, Dimitri cogió el recipiente y lo vació en el fregadero. «Vuelve», tuvo la desfachatez de decirme. Aquella serie sin sentido se repitió 5 o 6 veces. Me tomé la humillación como una suerte de prueba iniciática, un peaje que tenía que pagar para trabajar en el restaurante. Así que me tragué mis calificaciones excelentes en la academia y le seguí el juego al ruso de los cojones. Y sí, Popova, vino otro día, pero el tercero fue el peor de todos. Dimitri me dio un listado de carnes que se encontraban en la cámara frigorífica para que las fuera a recoger. Cuando estaba dentro, alguien, y digo alguien, pero seguro que fue Dimitri, cerró la puerta. Me di cuenta cuando ya había llenado el cesto. No podía abrir desde dentro. Que estoy aquí. ¡Hola! ¡Hola! Al poner la oreja me percaté de que en el otro lado se había hecho un silencio de envasado al vacío. No parecía que hubiese nadie en la cocina, pero era extraño, porque el servicio de mediodía estaba a punto de empezar. Y de repente me llegó el sonido de un teléfono, y de carreras, y chillidos, y llantos. Algo estaba pasando. Grité, golpeé la puerta. Había empezado a hacer cálculos de cuánto tiempo podría sobrevivir ahí adentro, cuando un compañero me abrió. El tiempo se había detenido en la cocina. Sartenes abandonadas, cucharones a la deriva, muslos de pollo despedazados, verduras medio mutiladas. ¿Qué ha pasado? Pero mi compañero ya corría hacia el comedor. Lo seguí. Los otros cocineros también iban de un lado a otro. Tiraban el delantal, se daban abrazos cortos y urgentes, llenaban fardos con botellas de agua y fiambreras, se marchaban. Noté que el móvil me vibraba dentro del bolsillo. Mamá. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Dónde estás? La cobertura era terrible. Aquí en el restaurante. ¿Qué haces ahí? ¿No has visto las noticias? ¿Qué? Tienes que irte. Es peligroso. Oí con claridad en una tregua macabra de la cobertura. Después de colgar me encontré con los ojos acuosos de Popova. El chef escaneaba los rincones de su restaurante con una melancolía anticipada. Iba cargado con una mochila de excursionista. ¿Pero a dónde va? Antes de abandonar la embarcación, el capitán me puso una mano sobre el hombro y me dijo: El deber es el deber. Temiendo que ya no quedase nadie en el restaurante, volví hacia la cocina con pasos vacilantes, y entonces lo vi. Dimitri, encogido en su rincón como si elaborara un plato secreto, me daba la espalda, y estábamos solos, y me había encerrado en un frigorífico, vete a saber con qué intenciones, y pasé cerca de una colección de cuchillos para filetear
para trinchar, para deshuesar. Y estábamos solos, y me daba la espalda, y me había encerrado. Mira, prueba esto, dijo al detectar mi presencia. Me aproximé con cautela. Dimitri me acercó una cuchara llena como si de repente fuese mi madre y yo un bebé de 6 meses. ¿Sopa Borgs? Él asintió. Una receta de mi abuela. La probé y me derretí. Estaba deliciosa. Puto Dimitri. Escucha, todo el mundo se ha ido. Tendríamos que largarnos, dije para disimular el efecto que su plato había tenido en mí. Alguien llamó a la puerta y los dos nos giramos. Asomó la cabeza un hombre panzudo y con corbata, con ademanes de pequeño empresario. ¿Les queda alguna mesa?, pidió bajito en tono de disculpa. Pues claro, ¿no ve que hoy estamos vacíos?, respondió Dimitri con firmeza antes de que yo pudiera intervenir. A falta de más manos, Dimitri aceptó que lo ayudara en la cocina. De primero, servimos su Borgs. De segundo, unos vareniki. Y de postre, unos pampushki. Nuestro comensal se puso las botas como si ese día tuviera que acabarse el mundo. Pasé una noche extraña. Por un lado, sentía la adrenalina de haber podido ejercer por primera vez en una cocina profesional. Por otro lado, me notaba en falso. Todo el mundo se había marchado. Los ruidos del bloque soviético se habían escabullido entre las sombras, y yo seguía ahí. La mañana siguiente me desperté con el canto venenoso de una sirena. Volví al restaurante sin estar seguro de si encontraría a Dimitri. Sí que estaba. Llevaba rato organizando los ingredientes y tachando los platos de la carta que ya no serviríamos. A la hora de la comida volvió el pequeño empresario. Había hecho correr la voz y muchas otras personas, con gesto grave pero con determinación, vinieron a comer. Al habernos quedado sin camareros ni jefe de sala, pactamos con ellos que tendrían que acercarse a la cocina a recoger su comida. Cada vez que alguien entraba, quería preguntarle qué hacía y por qué no huía y se escondía, pero tenía tanto trabajo sacando los platos que no me quedaba aliento para hacerlo. Fue un servicio excelente. Yo estaba eufórico, y a Dimitri se le escapó una sonrisa. Mientras limpiábamos los enseres, me di cuenta de que ese día no había llegado ningún repartidor, y compartí mi preocupación con el ruso. Como toda respuesta, él frotó con más ímpetu la vitrocerámica. El día siguiente se fue la luz y el gas, pero los clientes continuaron llegando. Dimitri hizo unas brasas en el patio interior del restaurante, colocó una parrilla e improvisó una barbacoa. «Hoy pollo a la brasa», sentenció. La comida generó halagos y agradecimientos. Un día después nos quedamos sin carne y con Dimitri organizamos un menú vegetariano. Unas horas más tarde, el edificio soviético se despertó con un temblor que sacudió los cristales de las ventanas. En el horizonte, una tormenta sin nubes, ni truenos, ni relámpagos fustigaba la ciudad, y se agotaron las últimas raciones de verduras y hortalizas. Ese día las sirenas cantaban con más locura que nunca. Un mal de mar se me había instalado en el estómago. A través del óculo de la puerta de la cocina, di un vistazo al comedor. Estaba a oscuras, pero lleno a rebosar. La gente charlaba animadamente y la separación entre las mesas había desaparecido. Unas se agrupaban con las otras y creaban lazos que fuera de Marie Gigi no habrían tenido ninguna oportunidad de surgir. Me llené de valor y salí a dar la cara. Lo sentía mucho, dije, pero el restaurante se había quedado sin existencias. No podemos continuar, no nos queda nada, claudiqué ante Dimitri, de nuevo en la cocina. El ruso me escrutó con un abatimiento que trató de esconder tras su expresión fría. O tal vez era decepción. Para mi sorpresa, lo último que quería era decepcionar a ese cocinero rudo y malcarado. «Precisamente porque no nos queda nada, tenemos que continuar», sentenció. Y recordé a Popova, el día en que había llegado a la cocina hacía una semana, hacía una vida. «Si acabaras en una trinchera». El sabio Popova. Cuánta razón tenía cuando decía que el día siguiente sería otro día. El transcurrir de los días eran el mejor regalo para todos los que coincidíamos en Marie Gigi a la hora de comer. Con su cabeza de tiburón, Dimitri me señaló el óculo. Al asomarme, contemplé el comedor tal y como lo había dejado. Nadie se había levantado.
Todo el mundo esperaba que lo sorprendiéramos con nuestros menús. ¿No tenías ganas de esferificar? Me preguntó Dimitri. Pues hoy es el día. En aquel servicio, Dimitri me cedió la batuta. Casi a oscuras, mientras las sirenas protestaban cada vez más fuerte y el suelo temblaba, nos sentimos como si realmente pudiéramos convertir en perla cualquier ingrediente, aunque no existiera. Éramos capaces de mezclar zumos con alginatos sódicos y cloruro cálcico. Y así llenamos bandejas de plata con esferas invisibles, y la clientela la recibió con aplausos cuando la sacamos al comedor. Cerré los ojos. Solo quería apreciar el sonido de los cubiertos contra la vajilla y las conversaciones en ruso y ucraniano, que no sabías dónde acababan unas y dónde empezaban las otras. Buen trabajo, murmuró Dimitri. Justo después, se sintió un estrépito. Y miles de vidrios salieron disparados de las ventanas hacia nosotros. Hasta aquí el cuento de hoy. Ya sabéis que si queréis vivir el podcast al 100%, os podéis suscribir a la newsletter gratuita de Vivir del Cuento. Tenéis que entrar en vivirdelcuento.es/suscríbete y poner vuestro correo electrónico. Y así os podré enviar pues el PDF de los relatos y muchas otras sorpresas que vamos descubriendo mes a mes. Y nada, os veo el 8 de julio, que será ya el último episodio de esta temporada. Y nada, gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.